Después del día en el acuario, los ánimos se habían elevado un poco en el centro comunitario, y aunque Izuku estaba feliz y orgulloso de sí mismo por lo que había hecho por ellos, no podía evitar sentir que podría estar haciendo más por ellos. El edificio de apartamentos fue un paso en la dirección correcta, pero quería hacer más, así que, como Izuku solía hacer, redobló sus esfuerzos. Entonces, durante los siguientes 5 meses y 2 semanas se esforzó por encontrar las mejores ofertas para aprovechar al máximo su dinero al comprar suministros, aceleró sus estudios para obtener su título lo antes posible sin saltarse la ingesta de información importante y, después de su tutoría, Izuku haría lo que pudiera para ayudar a los empleados de Uraraka para que su trabajo transcurriera sin problemas. Algunos días iba al santuario a hacer tareas de mantenimiento y a veces se encontraba hablando con aquellos que no tenían familia, otras veces ayudaba a curar a las personas usando su conocimiento médico y el de su madre, y ocasionalmente, cuando su madre y los Bakugous formaban equipo, le hacían tomar un descanso de su loca agenda. Hubo otros eventos desde entonces, algunos tiroteos entre pandillas u otras facciones, mal tiempo arruinando los planes de todos, villanos o héroes causando estragos las pocas veces que se cruzaron en el South Side, e incluso algún que otro accidente natural pero completamente inocente. En mayo, Izuku comenzó a preguntarse si todavía estaba decepcionado por la falta de héroes en el lado sur, los pocos que lo hicieron nunca le hicieron la vida más fácil a Izuku ni parecieron ayudar a nadie que viviera allí, nada tan malo como él sí, pero a Izuku todavía no le gustaba que sucediera. Izuku estaba casi llorando cuando llegó mediados de julio y pudo hacer su primer recorrido por el edificio con Uraraka-san para asegurarse de que todo estuviera listo para mudarse. También pasó un tiempo vergonzosamente largo agradeciéndole por su ayuda mientras le daba el último pago. Yua estaba parada nerviosamente afuera del recientemente construido complejo de apartamentos sosteniendo la servilleta con los detalles del chico con el que habló anoche en uno de sus 3 pares de manos. Él le había prometido a Yua que sería una buena oportunidad para ella y que ella sería perfecta para eso, pero ahora que estaba afuera del edificio la duda la llenó. Una de sus manos se levantó para jugar con el moño en el que había recogido su cabello mientras trataba de no sentirse fuera de lugar frente a ese hermoso edificio que se destacaba marcadamente contra el suelo quemado que lo rodeaba. Abrió la puerta principal y se encontró en un vestíbulo con un niño con un traje que parecía de la edad de su hijo. Estaba murmurando y revisando papeles antes de mirarla, ella esperaba que se alejara de ella, pero él solo parpadeó y miró su reloj. Debe ser Shoji-Yua, ¿no? Lamento no haberte esperado en la puerta. Por favor, perdóname, ven a sentarte, Shoji-san. Pidió dándole una breve y cortés reverencia antes de señalar la silla al otro lado del escritorio principal. Yua dudó por un segundo antes de decidir no cuestionar el estado del chico y se sentó después de tomarse un momento para ajustar sus brazos para que el respaldo de la silla no fuera demasiado incómodo contra las articulaciones allí. El chico la miró por un segundo, sus brazos específicamente, antes de sentarse frente a ella. Gracias por venir Shoji-san, ¿estás aquí por el puesto de casero, no? Preguntó el chico revisando de nuevo los papeles. Sí, confirmó ella intentando mantener la voz clara sin abrir demasiado la boca, realmente necesitaba un trabajo y lo último que necesitaba era perderlo asustando al chico. El pelinegro asintió para sí mismo. Está bien, solo necesito hacerte algunas preguntas. Me disculpo si alguna de estas es confidencial, pero toda la información personal se mantendrá privada, ¿de acuerdo? Le informó mientras tomaba un bolígrafo. Yua se sintió un poco más ansiosa moviéndose en su asiento y aunque estaba incómoda, no tenía muchas opciones. El chico volvió a mirar los papeles que tenía. Tu nombre completo es Shoji-Yua. No tienes segundo nombre, y Shoji es tu apellido de soltera, ¿correcto? Preguntó y ella asintió, el chico presumiblemente lo anotó. Pidió información más general como esa por un momento, edad, 30, altura, 175 centímetros, etc. Antes de preguntar cuál es tu Kirki, ¿te da alguna habilidad que no sea obvia cuando no está en uso? Yua agachó la cabeza. Cuerpo arácnido. Tengo múltiples extremidades y comparto muchas características físicas y rasgos con las arañas, y mi cabello está hecho de telarañas. Sin embargo, no tengo otras habilidades, admitió mientras se frotaba uno de sus brazos. El chico abrió la boca, sacudió la cabeza y pasó a las preguntas relacionadas con el trabajo después de anotar. ¿Tienes experiencia en este campo o algo similar? Preguntó. Trabajé en un hotel durante 5 años en el servicio de limpieza. Ella dijo que no estaba segura de si eso contaba. Supongo que has trabajado allí el tiempo suficiente como para tener una idea general de cuáles serán tus tareas.
Entrevistar al personal y a los inquilinos futuros, llevar un registro de quién vive en qué lugar y quién trabaja para nosotros, gestionar el papeleo y los documentos fiscales, y gestionar cualquier solicitud de mantenimiento, ya sea llamando a un profesional o haciéndolo tú mismo si es posible. ¿Puedes hacer estas cosas? Enumeró. Sí, debería poder hacer eso, le dijo Yua y el niño asintió escribiendo de nuevo. ¿Sabes que este es un puesto de internado? ¿Habría alguna razón por la que esto fuera un problema para ti? Preguntó el niño. Yua no lo sabía. Tal vez, mi hijo está viviendo conmigo. Ella confesó y el niño tarareó. ¿Qué edad tiene? Preguntó y los ojos de Yua se posaron en su regazo. Cumplió 13 en febrero. Ella respondió tímidamente. El chico hizo una pausa, pero continuó con bastante rapidez. ¿Tiene alguna condición mental o física que haría que vivir en un complejo de apartamentos sea un problema para él o para los demás? Preguntó y ella levantó la vista. No, ninguna que yo sepa. Yua respondió y el chico asintió. Entonces no debería haber ningún problema con su hijo. Le informó, aunque parecía avergonzado una vez que volvió a mirar los papeles. Esta pregunta puede sonar ofensiva y no es mi intención, pero debo preguntarte, ¿puedes escribir y leer japonés? Preguntó el chico y eso tomó a Yua por sorpresa. ¿Sí? Respondió ella sin saber si debería sentirse ofendida o no. El chico suspiró aliviado. Bien, bien. Bueno, como sabrás, este es un distrito de luz roja y eso conlleva ciertos problemas inevitables, guerras territoriales, tiroteos y varios elementos peligrosos. ¿Serás capaz de lidiar con eso a diario? Cuestionó la pelirroja, considerando que había estado viviendo en distritos de luz roja desde que sus padres la habían echado, podía más que manejarlo y asintió. El chico barajó los papeles. Genial, una última pregunta, ¿tienes antecedentes penales o te han arrestado? Preguntó inocentemente y Yua sintió que se le hundía el corazón. Ese sí, los tengo. Confesó dócilmente. ¿Podrías explicar la naturaleza de por qué te arrestaron, Shoji-san? Preguntó y Yua admitió tímidamente. Robé algo de comida para bebés, hace unos 10 años. El chico le dio un tarareo de comprensión y asintió, anotando el comentario, luego se volvió hacia ella. Está bien, ¿cuándo puedes empezar? Preguntó, haciendo que Yua lo mirara desconcertada. Tal vez el viernes como mínimo. Ella respondió, sin estar segura de si la entrevista continuaba o no. Eso será perfecto. Puedes mudarte lo antes posible. Te mostraré tu unidad una vez que firmemos tu contrato. Tu salario inicial será de 2.310 yenes por hora durante los primeros 2 meses como período de prueba y luego te subiré a 2.890 yenes cuando termine. El chico explicó dejando los papeles a un lado y revisó un cajón mientras Yua permanecía sentada en estado de shock. ¿La contrataron? ¿Fue realmente así de fácil? ¿No hubo verificación de antecedentes? ¿O hubo que esperar a que le devolvieran la llamada después de entrevistar a otros? El chico sacó una pila de papeles y se los entregó a Yua junto con un bolígrafo. Se quedó mirando el contrato, quizás un poco aturdida, mientras luchaba por entender qué estaba pasando. No podía ser tan fácil, ¿verdad? Pero cuando el chico le explicó las cosas que debía firmar y cómo hacerlo en determinados lugares, lo comprendió. Después de que terminaron, la Greenete la llevó a una unidad de tierra que era mucho más agradable que donde vivía con su hijo ahora y allí está el baño, es un poco pequeño, por lo que solo tiene una unidad de ducha en lugar de una unidad de baño-ducha. Divagó señalando una puerta. Está bien, gracias, dijo Yua apagándose ya que no había captado el nombre del niño. El pelinegro la miró ligeramente confundido antes de que su rostro se pusiera completamente rojo y se inclinara. Lo siento mucho. Perdóname por no presentarme antes, Shoji-san. Soy Midoriya Izuku, seré tu jefe. Le dijo bastante nervioso. Yua miró al chico, sorprendida quizás por cuarta vez en 2 horas. ¿Eres mi jefe? Preguntó Yua y miró al chico. ¿Se había perdido alguna pista de que el chico era mayor de lo que parecía debido a sus nervios? Tenía algunas bolsas debajo de los ojos y parecía cansado, pero no mucho mayor que un preadolescente. Midoriya-san se frotó el cuello y rió nerviosamente. Bueno, ya que soy el dueño del edificio y yo firmaré tus cheques, murmuró, y Yua asintió. Tal vez Yua no entendiera cómo iban las cosas por una vez en su vida, pero si este chico le iba a ofrecer casi todo lo que pudiera desear, entonces no iba a cuestionarlo, siempre y cuando tuviera un techo sobre la cabeza de Mezo y pudiera poner comida en la mesa, lo tomaría. En los días posteriores a la finalización del complejo de apartamentos, Izuku no tuvo muchos problemas para encontrar empleados para administrar el edificio y sus estudiantes ayudaron a encontrarlos.
Además de hacer entrevistas con Shoji-san para el resto del personal, Izuku decidió permanecer mayormente al margen de la gerencia, ayudó a establecer reglas básicas sobre lo que estaba y no estaba permitido en el complejo, pero eso sería todo, aparte de registrarse de vez en cuando para asegurarse de que todo estuviera funcionando sin problemas. Solo faltaban un par de días para que la gente pudiera empezar a mudarse e Izuku ya había compartido la buena noticia, la alegría desenfrenada en el centro cuando les dijo que era el mejor regalo de cumpleaños tardío de todos los tiempos. Era mediados de agosto en ese momento, por lo que afortunadamente no tendrían que pasar otro invierno en el centro comunitario. Izuku y sus estudiantes habían hecho todo lo posible para acondicionar el edificio para el invierno, pero no podían hacer mucho con el edificio casi en ruinas sin que se convirtiera en un peligro de incendio. Debido a esto, había muy poco que pudiera derribarlo, pero con lo que estaba a punto de hacer, se encontró bastante sombrío en el viaje hacia el lado sur. En sus manos, Izuku sostenía tiernamente un libro hecho a mano que había creado para uno de sus estudiantes más jóvenes. Ori Yukiko era una niña increíblemente dulce de 6 años con un don de hielo y realmente se parecía a su madre Anya, ambas lamentablemente habían sido víctimas del incendio de Southside que murieron al principio del incidente. Su don de hielo compartido las hizo muy débiles ante el incendio e Izuku solo podía esperar que tuvieran un final rápido sin mucho dolor. Yukiko-chan en noviembre, mucho antes del incendio, le había pedido que hiciera algo muy especial para ella, el libro que acababa de terminar de ilustrar cuidadosamente era algo que ella le había rogado que hiciera cuando vio uno de sus dibujos de Eraserhead. Él rechazó su pedido en ese momento, pero Yukiko-chan fue terca y lo presionó para que aceptara. A mediados de diciembre, Izuku encontró que trabajar en el proyecto era leccionador pero terapéutico durante los 8 meses transcurridos desde el incendio. Izuku pasó un tiempo minuciosamente largo asegurándose de que cada página fuera perfecta e incluso acudió a un traductor oficial japonés-ruso para que las palabras fueran correctas, aunque Izuku ya no podía entregarle el producto terminado a Yukiko-chan, no podía dejar de hacerlo, el libro en cierto modo era como el último pedido de Yukiko-chan e Izuku quería honrarlo. Por eso caminaba hacia el santuario unas 2 horas y media antes de que empezaran sus clases. El santuario se había convertido en algo mucho más que la estructura básica que él había ayudado a construir en un día. Se hicieron paredes hechas a mano con los escombros circundantes para marcar los límites del santuario y se hicieron algunas estructuras para cubrir las filas de urnas. Las urnas en sí estaban en cubículos que podían cerrarse para protegerlas a ellas y a todo lo que sus seres queridos dejaran del clima. Izuku iría al santuario al menos una vez a la semana para su mantenimiento y conservación general, a veces dejaba alguna cosita en el cubículo de una de las 37 personas y nadie más en el funeral, planeaba dejar el libro en el cubículo de Yukiko-chan y Anya Sanoi. Guardó el libro en la bolsa de mensajero que había tomado para llevar sus cosas una vez que entró al lado sur. Izuku asentía y saludaba cada vez que pasaba junto a alguien que conocía hasta que estaba en el santuario, acababa de entrar al santuario y se había girado para caminar hacia el cubículo de los Oris, pero se detuvo. Un hombre alto estaba parado en el santuario, y esto normalmente no lo haría dudar ya que estaba lejos de ser la única persona que iba al santuario, a menudo hablaba con los seres queridos de las otras 21 víctimas mientras estaba allí e incluso conoció a algunos que nunca había conocido antes. Izuku apenas conocía a todos los que vivían en el distrito de Luz Roja y conocer a todos los habitantes del lado sur sería casi imposible. Pero este hombre claramente no era un Southsider, después de pasar casi un año con esta gente podía decir con solo una mirada que el aire alrededor del hombre no se parecía en nada al que rodeaba a los Southsider. Izuku lo miró fijamente, analizando todo lo que podía sobre el hombre solo por lo que podía ver a 3 metros de distancia. Un costoso traje blanco hecho a medida y una corbata de seda plateada, una camisa negra abotonada y guantes, tal vez para bloquear una peculiaridad, piel pálida que casi hacía juego con su largo cabello blanco. El hombre tenía que ser rico y eso solo hizo sonar las alarmas en él. ¿Por qué alguien con dinero vendría al casco bombardeado del viejo Musutafu? Mucho menos al santuario no oficial que había construido con sus estudiantes. Tal vez al sentir los ojos confusos de Izuku sobre él, el hombre giró la cabeza y sus fríos ojos azules se fijaron en él. Izuku se tensó, podría haberse sentido demasiado cómodo con su familiaridad con los del lado sur ya que frente a este hombre desconocido, gran parte de su confianza lo abandonó. El hombre caminó rápidamente cruzando la distancia con solo unos pocos pasos y el estómago de Izuku cayó mientras tímidamente miraba al hombre, tenía al menos 1 metro más que Izuku. Izuku tragó saliva y preguntó: ¿puedo ayudarte?
Izuku quería patearse a sí mismo por tartamudear de esa manera. El hombre lo miró fijamente y luego asintió. ¿Eres Midoriya, no? Preguntó, su voz tenía un fuerte acento, probablemente ruso, pero Izuku estaba más preocupado de por qué este hombre sabía su nombre. ¿Ese sí? Izuku respondió vacilante, considerando a medias salir corriendo y conseguir que alguien lo ayudara. Me disculpo por aparecer tan de repente. Pero creo que me llamaste por mi hija. Le dijo el hombre e Izuku parpadeó y le devolvió la mirada, el puro desconcierto superó su cansancio mientras miraba al hombre nuevamente, ahora que Izuku podía ver su rostro completo, el hombre se veía un poco familiar cuanto más lo miraba Izuku. Entonces, al mirar de nuevo a los ojos del hombre, de repente se le ocurrió una idea y se habría dado una palmada en la espalda por no haberse dado cuenta antes. ¿Estás hablando de Anya-san? Cuestionó Izuku. Izuku había podido conseguir una lista de contactos de emergencia de algunas de las víctimas de sí y los había llamado. Anya-san solo tenía un número e Izuku dejó un mensaje de voz con él. Pero él no sabía que era el padre de Anya-san. Anya-san no había hablado a menudo de su padre, así que lo poco que Izuku sabía se lo contó Yukiko-chan. Y era que él tenía su cabello blanco brillante, ojos azul pálido, vivía en Rusia, de donde era su madre, y la razón por la que ellos, Anya-san y el abuelo de Yukiko-chan, no hablaban era por una gran pelea que tuvieron antes de que ella naciera. El hombre asintió. Me temo que no pude responder físicamente en el momento de su llamada, estaba bajo el efecto de una peculiaridad hasta hace aproximadamente un mes. Lamento no haber podido estar aquí para el funeral que organizó, explicó, con un tono de disculpa que se transmitía a través del ser rígido y estoico. Las manos de Izuku rápidamente se levantaron y agitaron frenéticamente. No es tu culpa. Si te estabas bajo el efecto de un Kirk, no hay nada que nadie pudiera haber hecho. Rápidamente lo tranquilizó, honestamente estar bajo el efecto de un Kirk era mucho mejor que la respuesta de por qué la mayoría de la gente no había venido. Debes estar buscando las urnas de Anya-san y Yukiko-chan, ¿verdad? Sígueme y te llevaré hasta ellas, ofreció Izuku y señaló la fila del medio. Sí, te lo agradecería mucho, Midoriya, respondió el hombre, el padre de Anya-san, su voz se inclinaba hacia el extremo monótono del espectro. El santuario no era tan grande, por lo que no había sido una gran caminata hasta donde estaba el cubículo de Oris. Izuku pudo quitar la cubierta con facilidad después de las innumerables veces que lo había hecho antes, y dentro del cubículo había un sitio que era dolorosamente familiar para Izuku. Dos urnas de color azul oscuro con motas blancas estaban juntas en un pequeño estante dentro del cubículo. Izuku no había podido encontrar ninguna foto de las dos, por lo que un dibujo que hizo de las dos estaba entre las urnas junto a las etiquetas de nombre, en la parte inferior del cubículo un lugar para quemar incienso o poner una vela y un par de pequeñas figuras que Izuku había colocado allí para ellos. La mirada de Izuku cayó a sus pies, y comenzó a morderse ligeramente las uñas. Siento que el dibujo no sea muy bueno, pero no pude encontrar ninguna foto de ellos, y no tener una foto simplemente se sintió mal. Izuku explicó nerviosamente, había hecho bastantes dibujos en lugar de fotos para las víctimas del sí, ya que la mayoría de las fotos que tenían se quemaron en el incendio o porque sus seres queridos tampoco tenían ninguna. Es maravilloso, los has capturado perfectamente, le dijo a Izuku, extendiendo una mano para trazar uno de sus rostros solo para detenerse antes de tocar el cristal. Izuku volvió a desviar la mirada, esta vez un poco halagado, pero también porque sentía que estaba entrometiéndose en lo que debería ser un momento privado. Izuku estaba a punto de escabullirse silenciosamente con planes de guardar el libro de Yukiko-chan en el cubículo más tarde cuando el hombre habló. Durante mucho tiempo pensé que Anya nunca dijo una palabra de mí después de nuestra pelea. Izuku hizo una pausa arriesgándose a mirar al hombre luego, unas semanas antes de noviembre, recibí una llamada de ella por primera vez en casi 8 años, Hablamos de cosas. Él explicó. Yo, tuve un nieto, murmuró un poco ahogándose. Izuku no pudo evitar morderse el labio mientras sentía simpatía por él, se sentía horrible por la pérdida de los dos y no podía imaginar cuánto peor se sentiría si se enterara de un nieto solo para que muriera antes de poder conocerlo. Una semana después recibí mi primera carta de ella. Dijo sacando un papel doblado y al desplegarlo Izuku casi jadeó, además de lo que reconoció como la letra desordenada de Yukiko-chan era un dibujo de lo que se suponía que eran 4 personas, 3 con cabello blanco y una con cabello verde. Izuku sin duda tenía un dibujo similar en su escritorio de cuando todos los niños se reunieron para darle uno, casi quería pedirle al hombre que le dejara mirarlo pero se mordió la lengua. Izuku no tenía derecho a pedirle algo así al hombre.
Fue el primero de muchos, a menudo hablaba de este joven que le enseñó casi todo lo que quería saber sobre Anya, incluso me envió una foto tuya. Continuó explicando guardando la carta y sacando un pequeño marco de fotos, lo colocó junto al dibujo de Izuku de los Ori. Izuku casi estaba llorando cuando lo vio. Era una pequeña foto de Izuku y Yukiko-chan de mediados de diciembre, ella estaba sentada en su regazo señalando emocionada algo en un libro, Izuku no la había visto en meses, y ver la foto de ella luciendo tan feliz simplemente tiró de su corazón. Izuku se giró para agradecerle al hombre por compartir la foto, incluso si era solo por el tiempo que iba a visitarlo cuando vio que el hombre se había arrodillado sobre una rodilla para estar más cerca de su altura. Anya, a pesar de todos sus defectos, era una mujer orgullosa como su madre, y desafortunadamente, tan terca como su padre. No tengo dudas de que después de nuestra pelea ella realmente lo decía en serio cuando cortó todos los lazos conmigo. Él dijo. Anya-san, por no hablar mal de los muertos, podía estar orgullosa e Izuku recordó algunas ocasiones en las que tuvo que convencerla de hacer algo tan simple como ir a una clínica gratuita. Anya dijo que tú fuiste la razón por la que decidió contactarme, no hay palabras que no puedan explicar lo agradecido que estoy por ayudarme a reconectarme con mi hija y darme la oportunidad de hablar con mi nieta antes de perderlas a ambas para siempre. Le dijo el hombre, sus ojos no tan fríos como lo miraban ahora. Oh Dios, Izuku no estaba hecho para manejar esto, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, sus manos apretaron su bolso messenger para evitar arrojarse hacia el hombre y aplastarlo en un abrazo. Yo no hice tanto ese señor, murmuró fijando sus ojos en sus pies. Yuri. El hombre lo interrumpió, Izuku tragó saliva. Y Yuri-san, corrigió. Tal vez no, pero me hubiera arrepentido mucho de haber dejado las cosas con mi hija de la manera en que lo hicimos. Gracias a ti, no tengo que vivir con la culpa de que nuestras últimas palabras fueran de indiferencia, así que gracias Midoriya, respondió Yuri inclinando la cabeza hacia Izuku. Entonces Yuri se levantó sacudiéndose la ropa y miró el dibujo antes de comenzar a irse, Izuku mientras estaba envuelto en un enjambre de emociones casi no podía encontrar su voz. Espera. Exclamó corriendo detrás de Yuri, el hombre lo hizo y se giró hacia Izuku, mirándolo fijamente. Izuku rápidamente rebuscó en su bolso y sacó con cuidado el libro y se lo ofreció a Yuri. Y Yukiko-chan, ella me pidió que hiciera esto, dijo que Q quería compartir su cuento de hadas favorito con alguien especial, estoy bastante seguro de que se refería a ti, Yuri-san. Izuku murmuró. Los ojos de Yuri se abrieron un poco e inhaló bruscamente al ver el libro. Yo, no creo que deba, comenzó a protestar suavemente, pero Izuku lo interrumpió. Es lo que Yukiko-chan hubiera querido. Le dijo, Yuri miró a Izuku a los ojos antes de moverse vacilante para quitarle el libro. Sus manos se tocaron brevemente cuando Yuri tomó el libro y el frío glacial que inmediatamente llenó a Izuku fue tan duro que lo hizo sentir como si sus huesos se sacudieran. Izuku hizo todo lo posible para no temblar físicamente, pero no pudo evitar temblar después. Yuri sostuvo el libro con cuidado y pasó tiernamente sus dedos sobre la tapa que dibujó. Sus ojos se derritieron con emociones tristes y Yuri tragó audiblemente, el pecho de Izuku se sintió más apretado ante el sonido, pero forzó una sonrisa temblorosa para él. Estoy seguro de que Yukiko-chan te habría adorado, Yuri-san. Dijo tratando de ignorar su propia confusión emocional en la declaración G. Gracias Midoriya. Yuri murmuró su voz mucho más tranquila mientras sostenía el libro cerca de su pecho. Anya-san me estaba enseñando algo de R ruso. Izuku le dijo, seguro de que había balbuceado algo cuando lo dijo. Él respondió, Yuri le asintió e Izuku pensó que podía verlo llorar antes de dejar a Izuku solo en el santuario. Izuku sintió que estaba justificado darse una hora para llorar, afortunadamente nadie pensaría que eso sería extraño. Una hora después, Izuku logró recomponerse, pero sus ojos estaban un poco hinchados por llorar tanto tiempo, aunque eso rara vez era algo extraño después de dejar el brillo. Izuku se dio una palmada en las mejillas para ayudarlo a ignorar el frío aún presente de Yuri-san y volver a una mentalidad adecuada para continuar con su día. Izuku también tenía planes de visitar el complejo, así que se apresuró a ir allí, saludó a Shoji-san antes de tomar un portapapeles para ayudarla a hacer un recorrido final para ver si había algo que necesitara una solución de último momento. Izuku no dudaría de su suerte de que algo sucediera en el último período de 48 horas. Y sí, Izuku tenía razón, algo sucedió.
Mientras terminaba de revisar el fregadero de una unidad de la planta baja, escuchó un sonido repugnante con el que se había familiarizado incómodamente, un tiroteo que, a juzgar por lo fuerte que era, tenía que estar en la calle frente al complejo. Normalmente, Izuku simplemente lo ignoraría o lo rodearía si estuviera en camino a donde enseñaba, sin embargo, desde el incendio, Izuku siempre sintió ese repugnante giro en el estómago mientras los evitaba vergonzosamente, pero ahora mismo, mientras estaba en el edificio por el que pagó, y después de esa desgarradora conversación con Yuri-san, se sintió paralizado una vez que se escuchó el primer disparo. El estómago de Izuku dio un vuelco y casi vomitó por un minuto, las lágrimas caían mientras tenía náuseas por los pensamientos en espiral de lo que sin duda estaría ahí afuera, de la calle cubierta con la sangre de sus estudiantes y los cuerpos esparcidos por todas partes, incluso fue capaz de imaginarlo todo vívidamente mientras los flashbacks del infierno del lado sur se insertaban en sus horribles pensamientos. Izuku estaba a unos momentos de orar para que se detuviera cuando la puerta de la unidad se abrió de repente, al girarse vio a la pequeña Kaori-chan correr adentro y aferrarse a su pierna llorando, distantemente Izuku recordó que Masao-san se había ofrecido como voluntario para ayudar a hacer los controles finales en el complejo, debe haber traído a Kaori-chan con él. Al ver lo asustada que estaba Kaori-chan, sintió algo que no podía ni empezar a describir, y luego se hizo una conexión sorprendente en la mente de Izuku. ¿Así habían sido los últimos momentos de Yukiko-chan? Aferrarse a Anya-san mientras su hogar, que alguna vez fue relativamente seguro, ardía a su alrededor. De repente, un interruptor dentro de él se activó y toda su desesperación, miedo y culpa, junto con muchas otras emociones similares que lo habían estado sofocando, fueron empujadas rápida y firmemente a los rincones más lejanos de la mente de Izuku. La indignación casi había poseído al pelinegro mientras guiaba cuidadosamente a Kaori-chan al baño de la unidad, palabras melosas de consuelo cayeron de sus labios mientras le aseguraba que todo pronto estaría bien, sintió una punzada de arrepentimiento cuando dejó a Kaori-chan sola en la unidad, pero fue rápidamente ahogado por el sonido del tiroteo a no 10 metros de él. Izuku ahorró algo de energía mental para agradecerle a Yuri-san por su toque helado, ya que, aunque no fue intencionado, el escalofrío que corría por las venas de Izuku ayudó a adormecer sus pensamientos de pánico para que pudiera caminar con calma hacia la carnicería. Izuku miró brevemente a los dos lados que luchaban prácticamente sordo a todo menos a su propio latido del corazón. Al ver lo que necesitaba, caminó tranquilamente hacia un charco, tomó un arma y luego regresó a su complejo de apartamentos, subió lentamente las escaleras exteriores hasta el tercer nivel y fue a la parte que daba a la pelea, esperó pacientemente un momento para que todo se calmara. Cuando ambos lados se detuvieron para reabastecerse, Izuku levantó el arma y disparó 3 tiros en rápida sucesión, debido a la falta de ruido muchos saltaron por el sonido, e Izuku, canalizando su Kacchan interior gritó y llamando la atención de todos. Los miró a todos con enojo y a juzgar por sus reacciones, bien podría ser el mismo diablo. Bien Izuku reflexionó sombríamente en su mente, ambas pandillas que estaban peleando tenían miembros en sus lecciones y no pudo evitar que su rostro se retorciera de disgusto cuando reconoció a alguien allí que conocía. Todos ustedes tienen hasta la cuenta de 5, gruñó Izuku, su mano que no sostenía el arma tenía la barandilla de protección en un agarre mortal con los nudillos blancos para soltar sus armas y detener lo que estén haciendo, o se prohibirán permanentemente a sí mismos y a todos los miembros de su grupo de mis lecciones. Les advirtió severamente mirarlo tontamente. Cuando no se movieron lo suficientemente rápido para él, Izuku no dudó en disparar el arma nuevamente. 1, anunció, esperó un segundo y luego disparó otro tiro. 2, gruñó Izuku y, afortunadamente para su paciencia que menguaba rápidamente, no tuvo que disparar una tercera ronda para dejar en claro su punto. Una serie de golpes y ruidos resonaron cuando levantaron las manos en señal de rendición. Bien, ahora, a menos que quieran que corte todos los lazos con ustedes y sus grupos, nos encargaremos de los heridos, independientemente de la facción. Espetó con furia ardiendo en sus ojos. Izuku había decidido en ese momento que había terminado de ver a sus estudiantes destrozándose, no en los terrenos del infierno del lado sur, especialmente no a 2 cuadras del santuario que había hecho este es territorio neutral, y cualquiera que sea sorprendido iniciando una mierda puede considerarse expulsado permanentemente de las lecciones, mi ayuda y mi propiedad. Proclamó sin piedad. Cuando las lecciones comienzan 1 hora tarde, todos pueden decirles a todos exactamente por qué. Espetó sin importarle el veneno que impregnaba sus palabras.
No hubo discusión por parte de ninguno de ellos y se pusieron a trabajar con nerviosismo para cuidar a los heridos. Izuku todavía estaba furioso y eso se arrastraba bajo su piel dejando su sangre hirviendo. El resultado lo había dejado hirviendo de desprecio que solo fue aliviado por el frío persistente de Yuri-san. ¿Midoriya-san? Alguien llamó vacilante. Izuku se giró y vio a un muy preocupado Masao-san parado detrás de él sosteniendo a una desmayada Kaori-chan. Izuku respiró profundamente tratando de calmarse. No te preocupes Miyake-san, todo está bien. Aseguró, pellizcando el puente de su nariz. Los ojos de Masao-san parpadearon hacia su otra mano y la señaló. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó. Izuku miró el arma que había agarrado descuidadamente antes y solo ahora se dio cuenta de que, y la mano en la que la sostenía, estaba ensangrentada. Izuku miró el arma brevemente desconectado de la realidad hasta que sus acciones se hundieron y mentalmente se asustó. ¿Qué acabo de hacer? De verdad acabo de gritarles a dos pandillas. Acabo de amenazar a miembros de pandillas que podrían matarme así como así. ¿Qué pasa con esa relación simbiótica de la que habló Zachary? ¿Qué pasa si acabo de romper esa frágil confianza que hemos construido? ¿Por qué tuve que pinchar al oso? Espera, ¿qué pasa con la pistola? Oh Dios, he disparado una pistola. Espera, está cubierta de sangre. Ese charco era un charco de sangre. Tengo la sangre de alguien en mis manos. Izuku cortó esos pensamientos porque hubiera vomitado si continuaba con su tangente mental. Se tragó el enorme nudo que se formó en su garganta. Alguien ahí abajo, voy a devolverlo. Dijo dócilmente y caminó temblorosamente de regreso a la planta baja para ayudar con los heridos.